pueden sentarse. Si tienen sus copias de las Escrituras, pueden ir a Salmo 29. Salmo 29. Hoy vamos a ver todo de este texto. Y la próxima semana en 30 y en 2 semanas 31. No, fíjese que no, 31 no. Solo la próxima. Tenemos el aniversario después y después han estado esperando Romanos. Vamos a estar empezando Romanos después del aniversario en la noche. Entonces hoy vamos a ver este Salmo de David. Y si usted tiene una Biblia que pone títulos, el título puede ser La voz del Señor en la tormenta. Estamos viendo a David en una situación que no sabemos exactamente lo que está pasando, pero en medio de la tormenta, él está viendo a su Dios, dando gloria a su Dios y también recordando el poder de su Dios. Entonces, con eso en mente, leemos este texto totalmente, todo este texto de capítulo 29. Esto es la palabra de Dios. Tributen al Señor, oh hijos de los poderosos. Tributen al Señor gloria y poder. Tributen al Señor la gloria debida a su nombre. Adoren al Señor en la majestad de la santidad. Voz del Señor sobre las aguas, el Dios de gloria truena. El Señor está sobre las muchas aguas. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor rompe los cedros. Sí, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Y como becerro hace saltar al monte Líbano y al monte Sirión como cría de búfalo. La voz del Señor levanta llamas de fuego. La voz del Señor hace temblar el desierto. El Señor hace temblar el desierto de Cades. La voz del Señor hace parir a las ciervas y deja los bosques desnudos. Y en su templo todo dice, gloria. El Señor se sentó como rey durante el diluvio. Sí, como rey se sienta el Señor para siempre. El Señor dará fuerza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. Esto es la palabra de Dios. Oremos. Padre Santo, en estos momentos que tenemos juntos, pedimos que nosotros podemos estar listos para escuchar de tu palabra. Que nosotros podemos dejar esas cosas que rascan a nuestra mente pidiendo atención. Que nosotros podemos dejar esas preocupaciones a un lado. También hoy sabemos que entre un grupo como este hay varios que han llegado con tristezas, con ansiedades, con tensión en su corazón o en su mente de cosas pasando en su vida. O puede ser que se sienten en una tormenta que no pueden controlar. Oh Dios, en medio de este prédica, que ellos pueden encontrar consuelo en ti. Pero también, oh Dios, si no estamos en esa situación, que si por el momento no nos sentimos en una tormenta, que escuchando esta prédica puede enseñarnos a prepararnos para esas tormentas que sí vendrán un día. Y que nosotros podemos encontrar dónde y cómo tendremos paz. Oh Dios, queremos ver a tu gloria. Queremos saber más de ti. Y pedimos tu ayuda en estos momentos que tengamos juntos. Perdona el que predica, por sus pecados son muchos. Y oramos esto en el nombre de Cristo. Amén. Y amén. No sé si usted tiene una experiencia o algo que ha mostrado el poder de Dios
de manera asombrosa. Yo estaba diciendo a Rudy y a Adam que no sé por qué en mi algoritmo de Facebook, pero algo me dio videos de una montaña eruptando hace unos años, casi 40 años atrás, en los Estados Unidos. Y yo vi todo unos 20 minutos acerca de la historia de todo el proceso de esta montaña, que era un volcán, eruptando tan fuerte, pero de una manera tan fuerte que se asombra que no era solo una erupción, pero era una explosión y cubrió un montón de cosas alrededor de la montaña, cubrió pueblos y cosas así. Y es una muestra del poder de Dios sobre su creación. Y cuando llegamos a este texto parte del argumento que David da, céntrico en este texto, es que Dios, por su poder, merece toda la gloria. Merece ser alguien en lo cual debemos gloriar o dar gloria a su nombre. Y hoy vamos a ver 3 cosas. Y no tan largo va a ser este predica, pero de manera muy sencilla. La primera cosa es que David llama primeramente que Dios recibe toda la gloria que pertenece a Él. En versículos 1 a 3 podemos ver claramente que Él dice, 1 y 2, tributen al Señor, oh hijos de los poderosos. Esa sección puede ser traducido como ángeles. Entonces la idea es que Él está llamando a ángeles dar gloria al Señor. Y es interesante que Él dice que los ángeles deben dar gloria al Señor porque los ángeles son parte de la creación de Dios, pero son sin pecado. Nosotros somos con pecado. Los ángeles no son pecado, no tienen pecado, pero es interesante que cuando llegamos a esta cosa, nosotros podemos ir a Isaías 6 y ellos ni pueden verlo y están llamándolo santo, santo, santo. La creación no puede entender la gloria de nuestro Dios hasta que ellos están dando gloria a Él. Y es tan importante que notamos esa idea de tributen. Es que solo están dando gloria que Él ya lo tienen. Solo está reconociendo lo que Él es. No están dando más gloria a Dios. Él ya tiene toda la gloria. No necesita que ellos dan más gloria a Él. Él es gloria, esplendor total. Entonces ellos están tributando lo que ya Él lo tiene. Pero está pidiendo que estos ángeles dan gloria. Y es interesante que ángeles, sin un ángel, llegaría ahorita. Nosotros, las Escrituras nos enseñan que nosotros tendremos el deseo para alabar al ángel, porque es tan majestuoso. Pero esas cosas, esa creación tan bonito y tan sin pecado, nos causa, nosotros queremos gloriar a ellos, pero ellos ni pueden estar en la presencia de Dios sin dar gloria a Él. Primeramente, Él está tratando que ellos reconocen que este Dios es todo majestuoso. Merece toda la gloria y ellos deben tributar al Señor la gloria debida a su nombre. Adorar al Señor en la majestad de la santidad. Y una cosa que estaba escuchando un pastor entre semana, que él dijo que es tan interesante que cuando nosotros llegamos a alabar a Dios, Hebreos dice que nosotros estamos añadiendo nuestra voz a las voces de los ángeles. ¿Cómo puede ser que en este momento estamos siendo unidos con los ángeles, gloriando y glorificando a nuestro Dios? Es algo tan asombroso que ni podemos imaginarlo. Otra cosa que siempre me llama la atención es que los ángeles quieren entender la salvación. Ellos ni lo pueden entender. Porque ellos vean a la salvación y es como, ¿cómo puede ser que Él va a salvar a estos? Pero es que ellos dan gloria a este Dios. Los ángeles se juntan, o nosotros nos juntamos a Él en adorar a ellos, en adorar a nuestro Dios. Entonces veamos primeramente
que Él llama a ellos, estas de creación, a adorar a su Dios. Pero de versículos 3 hasta versículo 9, habla acerca de la voz del Señor. Y en esta sección habla bastante del poder de Dios, el poder en su voz, voz del Señor sobre las aguas, el Dios de gloria truena, el Señor está sobre las aguas, muchas aguas. La voz del Señor es poderoso, la voz del Señor es majestuoso. Él está notando su poder. Es esta voz que, a través de esta voz, que todo fue creado. Él solo dijo y todo fue creado. Esta voz tiene poder para hacer cosas fuertes. Eso debe ser y causarnos pensar cuando alguien dice que ha escuchado la voz del Señor, que debemos tener cuidado con eso. Porque la voz del Señor causa temor. Es tan poderoso que cuando veamos en Éxodo, que vamos a ver pronto, que ellos escuchan la voz del Señor desde este monte. ¿Y qué dicen el pueblo? En Moisés, usted suba, nosotros no queremos ir. Yo no quiero estar en su presencia porque es tan poderosa. La voz del Señor es poderoso. Y debemos ver en este texto que es poderoso y tiene una habilidad para hacer cosas tan majestuosas. Miren versículo 5, dice, la voz del Señor rompe los cedros. Si el Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Está hablando de cedros que son grandes. Podemos decir, en esa época, eso eran los cedros que iban a ser usados en el templo. Eran algo de Mesopotamia que eran tan fuertes, unos árboles conocidos por eso. Es cuando usted vea un árbol de ceiba, una de esos árboles ceiba, que es tan grande y tan bonito que usted vea sus raíces yendo a todos lados y es como, wow, este árbol, si yo lo trato de agarrar, ni logro una sección de este árbol. Y este texto dice que Él con su voz rompe a pedazos los cedros del Líbano. Con su voz lo destruye. Así. Escuchando a mi mentor, él me dio un recuerdo de un tornado que vino cuando nosotros estábamos viviendo en Mississippi. Y ese tornado era un tornado que era F4. Es como decir que era uno de los más grandes que ha pegado al estado de Mississippi. Y cuando esa cosa pegó, empezó en Luisiana y pasó en la tierra por 246 kilómetros sobre la tierra. Estamos hablando de aquí hasta el Progreso. ¿Ok? Y de ancho era 2,820 metros de ancho. Estamos hablando de más de 2 kilómetros de ancho. Con viento a 190 kilómetros por hora. Y cuando esa cosa pegó y destruyó a nuestro Wendy's allí en Yazoo City, Mississippi. Entonces no tuvimos hamburguesas de Wendy's por un tiempito. Pero más de eso, fuimos a un vecindario donde varios de nuestras familias de la iglesia vivieron. Y ellos tenían un montón de árboles en su vecindario. Y cuando llegamos ahí, uno de ellos dijo, es raro sentarme en mi patio y ahora puedo ver mi vecino cuando estoy tomando mi café, porque antes había árboles alrededor de cada casa. Y de un solo, todos esos árboles estaban quitados o doblados por el poder de un tornado. Y era de una manera que estaban tan torcidos que usted no podía cortarlo porque en el proceso de cortarlo iba a deshacerse, iba a pegarle. Era tan peligroso. Y Dios lo hizo en un instante. Esa cosa tardó 4 minutos en Yazoo City. En 4 minutos hizo todo eso. Nuestro Dios es todopoderoso.
Él está sobre estas cosas. Él está alguien que puede causar, aquí dice, y como becerro hace saltar al monte Líbano y al monte Sirión como cría de búfalo. La voz del Señor levanta llamas de fuego. Es que Él es todopoderoso y nosotros podemos pensar, pero ¿por qué David en la tormenta está hablando del poder del Señor, de su voz siendo algo que causa temblar el desierto? La voz del Señor hace parir las ciervas y deja los bosques desnudos, y en su templo todos dicen gloria. Es que a veces nosotros pensamos que el poder del Señor está diseñado para causarnos temer. Y sí, debe causarnos temer en un sentido, porque es majestuoso nuestro Dios. Si un ángel que fue creado tiene que cubrir sus ojos, que fue diseñado para estar en su presencia desde la eternidad hasta la eternidad, y ni que puede verlo, podemos pensar en su poder y debe causarnos temer. Pero el tercer punto y la idea tan clara en el texto está en versículos 10 y 11. El por qué. Dice en el texto: el Señor se sentó como rey durante el diluvio. Sí, como rey se siente el Señor para siempre. El Señor dará fuerza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. ¿Cuál es el propósito? Para que su pueblo sabe que Él es el Rey para siempre y que ese poder causa paz en ellos. Eso es tan importante que nosotros lo entendemos. Que el poder de Dios sí causa temor, pero en el texto dice: el Señor dará fuerza a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. David está tan enfocado en la gloria y el esplendor y el poder de su Dios en medio de la tormenta, porque saber esa cosa da paz. Ustedes pueden recordar de alguien en medio de una tormenta en la Biblia que estaba dormido, y era nuestro Jesús. Él estaba en un barco. ¿Y qué tiene los discípulos en ese momento? Miedo, temor. La respuesta de ellos a la situación es casi a ni solo decir: hey, levántate, ayuda. No sé, es como: no nos ama, no quiere cuidarnos. Usted no sabe lo que está pasando. Su respuesta a lo que está pasando es tener temor. Y Cristo está roncando. Está ahí y la lancha está moviéndose así. Y ellos con miedo. Hace años fuimos a Guanaja para una vacación. Yo tenía algo loco y quería ir en lancha en vez de ir en avión. Entonces fuimos de aquí a Trujillo manejando a Olancho. Lo más riesgoso en el viaje era pasar por Olancho. Y después fuimos ahí a Trujillo. Y había una lancha que ni era lancha. Yo estaba esperando lo que usan de La Ceiba a Roatán. Pero esto era algo pequeño. Yo recuerdo metiéndome ahí adentro. Y estábamos bien cuando estábamos adentro de donde el agua no estaba a agua libre. Estábamos adentro de donde está la playa. Pero cuando salimos de ese área, esa lancha empezó a hacer esto. ¡Pum! ¡Pum! Casi hasta el punto que sentíamos que iba a doblarse atrás. Ford estaba a mi lado agarrándome, llorando. Las trillizas estaban casi dormidas con Catherine y estábamos como tratando, y yo pensando: oh Dios, por favor, nos ayuda a llegar. Porque yo pensé que íbamos a morir. Esto era el fin. Iba a morir en Honduras, pero no esperaba entre Trujillo y Guanaja iba a ser el lugar donde iba a morir.
Pero el temor que entró, y eso no era durante la tormenta, eso era normal. Y había otras personas en la lancha que una de ellas agarró Ford y solo lo chiñó. Y es como si ella había hecho esto tantas veces que era como, no, cálmate, esto es normal. Y pensé en eso cuando estaba pensando en Cristo en la lancha. Hey, ustedes, mi confianza es en un Dios todopoderoso que es el rey sobre las tormentas. Entonces, mi confianza no es en la situación. Yo puedo descansar porque sé quién está en el trono. Y el poder de Dios, y Cristo tenía la habilidad de calmar esa tormenta, y lo hizo. Pero la idea es, él podía descansar porque sabía que ese poder mostraba que era un Dios en control de toda la situación. Él sabía que él había sido enviado por un propósito a ir a la cruz para que nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces no iba a morir en esa lancha. Pero cuando lo tratamos de aplicar esto a nuestras vidas, una de las cosas que ha sido un poco llamativo para Aarón en mi propio corazón, pero también en ser su pastor, es que hice comentario a Rudy y a Adam hoy, antes de bajar. La cantidad de personas que lleguen a mí y en las últimas 2-3 semanas que me han dicho, estoy abrumado por ansiedad. Estoy abrumado por lo que está pasando en mi vida. Estoy ansiado por mis niños o por mi futuro o por las cosas pasando. Y ansiedad es el opuesto de paz. Ansiedad es algo que va directamente contra paz. Porque ansiedad llega de una manera de pensar, yo tengo que controlar todas las situaciones. Yo tengo que estar en control de todas las cosas. Es esa respuesta de del barco, diciendo los discípulos a su Dios, hey, no nos ama. Estoy en esta situación. ¿Y por qué David, en medio de la situación, va a hablar del poder de su Dios, que eso le trae paz? Porque el poder de su Dios es algo que debe causar paz. Debe causar que nosotros podemos descansar en Él. Que nosotros podemos saber que el Señor dará fuerza a su pueblo en medio de la tormenta. A veces queremos prestar misericordia y fuerza de días futuras que Él no ha dado aún para el día de hoy. Y nosotros luchamos con ansiedad porque queremos vivir el futuro antes de cuando el futuro llegará. Porque yo vivo en 2 semanas en mi mente en vez de vivir hoy con la misericordia que Él da hoy. Mi Dios ha dicho que Él en su poder va a mostrar su fidelidad. Mi Dios ha dicho que a través, este texto nos muestra, a través de su voz, Él tiene poder sobre todas las cosas. Entonces, si Él tiene el poder sobre todas las cosas, Él tiene el poder sobre mi vida. Tiene el poder sobre todo lo que está pasando. Y no estoy aquí para decirles que, está luchando con ansiedad, deje de hacerlo. No. Estoy aquí para decir, pon tus ojos en Cristo. Y vea a su Dios y su bondad y su gracia y su poder en su situación. Entrar a Facebook, entrar a Instagram y empezar a ver las noticias. El combustible, el gobierno, las promesas no realizadas, el futuro, la subida de costos de comida, lo que está pasando en guerras en todo el mundo.
viendo lo que está pasando en la vida de otros y diciendo, uy, ¿qué está pasando en su vida? Y el estrés que a veces nosotros tenemos en nuestras vidas que causa ansiedad en vez de estudiar a nuestro Dios. Nosotros pasamos más tiempo enfocados en el poder del gobierno que en el poder de nuestro Dios. Nosotros pasamos más tiempo en el poder de nosotros mismos, y cuando nosotros podemos el poder en nosotros mismos, ¿qué sucede? Que nosotros perdimos la paz y tenemos ansiedad. Y que nosotros empezamos a tratar de colocar y hacer todo a nuestras propias esfuerzos. Y uso nosotros, porque su pastor lucha con eso también. Hay noches cuando lucho para dormirme, porque hay cosas pasando en mi mente que yo pienso que puedo racionar mentalmente y resolverlo en mi propia habilidad. En vez de correr a mi Dios y decir, Dios, que eres todopoderoso, majestuoso y perfecto y soberano sobre cualquier situación. Mi confianza es en ti y eso me da paz. Eso me da paz porque Él dice, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Pero puede ser que ese paz viene y salga. Porque la paz que estaba mencionada acá es un paz eterno. Un paz que no puede ser quitada. Un paz que es para siempre. Porque es un paz que fue comprada a través de la cruz. Porque a veces cuando hablamos de ansiedad, lo que está al centro es que algo malo va a pasar en nuestras vidas. Que nosotros vamos a perder la vida. Hace 2 días empecé a pensar, porque las trillizas cumplieron 10, ya estaba pensando a ellas viviendo afuera de la casa. Aunque ustedes piensan que soy loco pensando en eso, ya, pero está en mi mente. ¿Y qué sucederá si ellos tienen un accidente y mueren? ¿Y qué sucederá si esto sucede? ¿Qué sucederá si? En vez de decir, Dios, tu poder sobre ellas y sobre mi vida ha mostrado que yo puedo tener paz en ti, porque la muerte no es algo que debe o tiene la palabra final. Porque en la cruz, la cosa que nosotros a veces tenemos más miedo de ello es morir. Se ha sido dañada, no dañada, pero terminada. Nosotros vamos a pasar por la muerte, si Dios no regresará pronto. Pero vamos a pasar por ello, pero por lo que Cristo hizo, nosotros podemos tener paz. Tuve un amigo que estaba súper enfermo hace unos meses y tuvimos una plática después de unas cirugías que él dijo, Aarón, lo que me dio más consuelo es que cuando fui a la cirugía, que ellos me dijeron que puede ser que no saldría, que había paz. Porque iba a abrir mis ojos y ver mi familia, o abrir mis ojos y ver mi Cristo. La paz está porque ya ha sido provisto a través de Cristo. Porque nosotros podemos vivir con paz, porque su poder en la cruz ha causado que nosotros tenemos una esperanza, una paz que está basada en quién es Él y su poder para hacer lo que Él ha dicho que Él va a hacer. ¿Y quiere ver la muestra? Nosotros vamos a tomar de la cena del Señor. Que Él ha mostrado su poder en la cruz, siendo creador, a través de quien todo fue creado. Se fue a la cruz. Y en el poder de la cruz, nuestro pecado fue clavado y puesto sobre Él, para que nosotros pudiéramos tener paz eterna, que nadie puede robar. Si sos creyente, el poder de Dios te da paz en saber que Él es todopoderoso sobre su vida. ¿Sabe la lucha? Es que yo no quiero dejarle ser Dios en mi vida. La lucha es, a veces pienso que mis maneras de pensarlo, tanta, como vuelta,
lo va a causar arreglar. Yo puedo ser Dios. Y no es así. Es un descanso en quién es Él. Un verdadero descanso. Porque como hablamos en los grupos de fragua y brunch, nosotros tenemos una tendencia de pensar que somos autosuficientes. Que nosotros podemos hacer la cosa para nosotros mismos. Pero este texto nos causa a enfrentarnos con el poder de Dios. Y que ese poder no es solo para causar causa que nosotros gloriamos a Él. Pero está diseñado para que nosotros sabemos que su poder en medio de la tormenta nos causa tener paz en Él. Si estás luchando con ansiedad, si estás luchando con miedo, que es un miedo pecaminoso, a un miedo incontrolable, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer cuando usted se siente fuera de control? Cuando se siente que la tormenta es tan grande que ni sabe lo que va a hacer. David se va al poder de su Dios. El Dios que ha dicho. El Dios que ha cumplido. El Dios que ha prometido. Su esperanza está en un Dios que da paz. Y por eso, corre a este Cristo. Si sos creyente y estás luchando, Él te recibirá. Si sos no creyente y no conoce a este Cristo, confiese su pecado y venga a Él y Él te recibirá. Porque es suficiente poderoso para llevarles a tener paz. Porque Él es todopoderoso. Padre Celestial, gracias por esta palabra. Oh Dios, cáusanos ver y entender que tu palabra es suficiente y útil para nosotros. Oh Dios, cáusanos entender que tu poder nos muestra que nosotros no dependemos de nosotros mismos, pero en medio de tormentas nosotros podemos tener paz porque sabemos que el Dios Todopoderoso sabe todo lo que está pasando en nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes, porque tú no eres un Dios lejos, pero a través del Espíritu Santo tú moras en nosotros. Entonces tenemos un consolador. Oh Consolador, aplica la palabra a nuestras vidas. Ayúdanos a luchar contra nuestros temores y ansiedades. A saber que ansiedad nazca de una sensación de estar fuera de control. Pero salmos como este nos causa a enfrentarnos con un Dios majestuoso y lleno de misericordia, que es todopoderoso. Oh Dios, cáusanos ver tu gloria y tributar a ti toda la gloria que pertenece a ti. Pero oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén.